Eran las 2 de la mañana en la Universidad de Harvard. El profesor Mark Thompson, famoso por su brillantez, entró en el departamento de matemáticas vacío. Pero lo que vio a continuación lo dejó paralizado por la incredulidad. En un rincón de la habitación, bajo las tenues luces, estaba Charlie Davis, el conserje. Este no era un conserje común y corriente. Con una camisa manchada de tiza y sus manos garabateando en la pizarra, Charlie estaba resolviendo ecuaciones tan complejas que estaban más allá de todo lo que Mark había enfrentado antes. Nadie sabía que este momento lo cambiaría todo. Antes de empezar, dale me gusta a este video y comenta desde donde lo estás viendo. Su apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Ahora, comencemos. Eran las 2 de la mañana y los silenciosos pasillos de la Universidad de Harvard estaban vacíos, salvo por el suave zumbido de las luces fluorescentes que parpadeaban en lo alto. El profesor Mark Thompson, un hombre que había dedicado toda su vida a las matemáticas, caminaba rápidamente por el pasillo. El prestigioso departamento hacía tiempo que se había vaciado. Los estudiantes se habían ido hacía rato. Las horas tardías eran sus favoritas. Le ofrecieron paz y un enfoque ininterrumpido para su interminable investigación. Pero esta noche fue diferente. Mientras se acercaba a la puerta del ala de matemáticas, algo extraño llamó su atención. Una tenue luz parpadeaba desde el interior de la habitación. Curioso, empujó la puerta. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. Allí, de pie en medio de la habitación, había alguien que nunca esperó ver a esa hora. Charlie Davis, el conserje. Charlie, un hombre tranquilo y modesto de unos 50 años, siempre había sido educado pero distante. Era una figura fija en Harvard, conocido por todos, aunque apenas se le notaba y simplemente se dedicaba a su trabajo sin mayor alboroto. Mark nunca había pensado mucho en el más allá de algún que otro asentimiento o saludo breve al pasar. Pero esta noche, Charlie no estaba limpiando los pisos ni sacando la basura. No, estaba haciendo algo completamente inesperado. Con un trozo de tiza en la mano, estaba de pie frente a la pizarra resolviendo ecuaciones complejas que Mark solo había visto en los niveles más altos del mundo académico. Los primeros momentos estuvieron llenos de total incredulidad. ¿Fue esto un sueño? Una alucinación provocada por la fatiga. Pero mientras permanecía allí congelado, se hizo evidente que lo que estaba presenciando era real. Las manos de Charlie se movían con rapidez y precisión sobre el tablero. Su tiza se deslizaba sobre ella con una maestría que desafiaba la creencia. Las ecuaciones que estaba escribiendo no eran problemas simples. Este era el tipo de problemas que solo los matemáticos, profesores o candidatos a doctorado más elitistas podían aspirar a abordar. Cada ecuación parecía más compleja que la anterior, ampliando los límites de lo que Mark mismo había estudiado a lo largo de los años. Fue como si Charlie hubiera descubierto un nuevo lenguaje de las matemáticas, uno en el que el propio Mark nunca se había atrevido a aventurarse. Mark dio un paso adelante, con la mente acelerada. ¿Fue esto una casualidad? ¿Algún tipo de broma elaborada? Dudó, observando mientras Charlie continuaba trabajando, aparentemente sin darse cuenta de su presencia. Sus movimientos eran fluidos, seguros, como si ya lo hubiera hecho 1000 veces antes. El corazón de Mark empezó a acelerarse. ¿Cómo podía un conserje, un hombre que había pasado su vida limpiando pisos y sacando la basura, tener una comprensión tan profunda de las matemáticas? Con cada momento que pasaba, el escepticismo de Mark crecía. ¿Charlie realmente estaba resolviendo estas ecuaciones o se trataba de algún tipo de truco elaborado? No podía creer lo que veía, pero la evidencia era innegable. Cada ecuación que Charlie escribía parecía volverse más intrincada, más difícil, hasta que Mark comenzó a preguntarse si estaba presenciando algo completamente innovador. Parecía como si Charlie estuviera desentrañando el tejido mismo de la teoría matemática. De repente, Charlie se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de Mark. Por una fracción de segundo, hubo un breve silencio entre ellos. Entonces Charlie sonrió, una sonrisa cómplice,
como si hubiera esperado esto desde el principio. Usted debe ser el profesor Thompson, dijo Charlie con voz tranquila y firme. Te he estado esperando. Mark se quedó sin palabras. ¿Cómo podría Charlie saber su nombre? Nunca le había hablado hasta ese momento. Pero de alguna manera, era como si Charlie se hubiera estado preparando para este encuentro durante años. La mente de Mark estaba acelerada y su corazón latía con fuerza en su pecho. El aire en la habitación se sentía más pesado, cargado de una energía que Mark nunca había experimentado en sus décadas de academia. Y fue entonces cuando lo entendió. Este no era un conserje común y corriente. Charlie no solo estaba limpiando los pisos. Estaba resolviendo ecuaciones que podrían cambiar el curso de la historia. ¿Con qué se había topado Mark en plena noche? La respuesta apenas comenzaba a revelarse. Y mientras tanto, Mark supo que nada volvería a ser lo mismo. Mark se quedó congelado, mientras su mente corría tratando de darle sentido a la situación. Había visto muchas mentes brillantes a lo largo de su carrera, pero nunca en todos sus años en Harvard se había encontrado con algo como esto. El conserje Charlie Davis no era un simple conserje. Era, a los ojos de Mark, un enigma, alguien que había vivido en las sombras del mundo académico durante años, inadvertido, pero que claramente poseía una mente capaz de transformar todo el campo de las matemáticas. Mark luchó por mantener la compostura. ¿Esperándome?, repitió, con un sabor extraño en la boca. Charlie asintió, sin perder la sonrisa. Sí, profesor. Sabía que vendrías desde hacía mucho tiempo. Las palabras flotaban en el aire como una densa niebla, haciendo que los pensamientos de Mark se arremolinaran en la confusión. ¿Cómo podía este hombre, un conserje, tener tal conocimiento? ¿Cómo podía saber lo que Mark había estado pensando? ¿Qué lo había mantenido despierto por las noches en las profundidades de las instalaciones de investigación de la universidad? Mark había pasado años lidiando con ecuaciones que parecían irresolubles, siempre buscando el avance que lo haría famoso, el descubrimiento que aseguraría su lugar en la historia. Pero ahora, ante él, estaba un hombre que había descifrado lo que el propio Mark había luchado por comprender durante años. Mientras Mark observaba a Charlie, su mente seguía dando vueltas. ¿Podría ser que se tratara de algún tipo de engaño elaborado? ¿Un truco diseñado para desafiar su inteligencia? ¿Para burlarse de él por su propia incapacidad para ver más allá de la superficie de las cosas? Pero cuando los ojos de Mark volvieron a escudriñar la pizarra, no vio señales de engaño. Las ecuaciones eran impecables, elegantes, incluso como la obra de un genio que había pasado toda su vida buscando una verdad que otros habían pasado por alto. Charlie permaneció allí de pie, esperando con calma la reacción de Mark. Había una silenciosa confianza en su actitud, como si supiera algo que Mark desconocía. Mark sentía el peso de esa confianza oprimiéndolo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó Mark, con la voz apenas por encima de un susurro. La respuesta de Charlie fue simple: desde que tengo memoria. Las palabras impactaron a Mark como una tonelada de ladrillos. No tenía sentido. ¿Cómo podía alguien como Charlie, alguien que se había pasado los días barriendo pisos y limpiando ventanas, haber estado trabajando en ecuaciones que solo las mentes más brillantes del mundo podían comprender? A Mark le daba vueltas la cabeza y por un momento pensó que podría perder el contacto con la realidad. La habitación pareció cambiar. Las paredes se cerraban sobre él mientras la magnitud de lo que estaba sucediendo lo invadía. Mark se acercó a la pizarra. Le temblaban las manos al extender la mano para tocar la tiza. Las ecuaciones que tenía ante él superaban todo lo que había visto en su carrera. Eran demasiado complejas, demasiado profundas. Pero había algo en ellas, algo que parecía una verdad oculta esperando ser descubierto. Volvió a mirar a Charlie, su mente aún intentando reconstruir el rompecabezas. ¿Por qué? ¿Por qué ha mantenido esto oculto? ¿Por qué se lo ha ocultado al mundo? Los ojos de Charlie brillaron con una luz extraña, casi cómplice. Porque, profesor, el mundo no está listo.
Pero usted sí. El corazón de Mark dio un vuelco. ¿Qué quería decir Charlie? ¿Cómo podía alguien como él, alguien que había pasado su vida como conserje, tener la clave de descubrimientos tan increíbles? ¿Y por qué los había estado ocultando? Las preguntas surgían con más rapidez, cada una más apremiante que la anterior. Era como si Charlie fuera una puerta a un universo que Mark jamás supo que existía, un universo lleno de posibilidades y un potencial que superaba sus sueños más descabellados. Charlie se hizo a un lado y señaló la pizarra. Si de verdad quiere entender, profesor, debe estar dispuesto a mirar más allá de lo que cree saber. Todas las respuestas están aquí, pero solo tendrán sentido si abre su mente a ellas. Mark dudó. ¿Estaba listo para dar el salto? ¿Estaba preparado para sumergirse en lo desconocido? ¿Desentrañar un misterio que podría cambiarlo todo? La respuesta parecía clara. Este era el momento que había estado esperando. El momento en el que todo lo que creía saber se pondría patas arriba. Con una respiración profunda, Mark dio un paso adelante, listo para explorar lo desconocido. Lo que estaba a punto de aprender destrozaría todo lo que creía saber sobre la inteligencia, el éxito y la naturaleza misma del genio. Y cuando dio su primer paso en ese mundo, no tenía idea de cuán profundo sería el agujero del conejo. Mark se acercó lentamente a la pizarra, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción e incredulidad. Había estado en innumerables entornos académicos prestigiosos, rodeado de las mentes más brillantes del mundo. Sin embargo, nunca había sentido el tipo de tensión eléctrica que sentía ahora. Charlie, el modesto conserje, permaneció en silencio observando a Mark mientras dudaba ante las ecuaciones. Los símbolos en el tablero parecían girar frente a él como si se tratara de un idioma extranjero que Mark nunca había conocido antes. Cada ecuación parecía conducir a otra, cada una más compleja que la anterior. Era como si la estructura misma de la teoría matemática se doblara y retorciera bajo la mano firme de Charlie. Mark podía sentir que su pulso se aceleraba. Había pasado toda su vida inmerso en el mundo académico, estudiando las obras de las mentes más brillantes de la historia, pero nada lo había preparado para lo que se desarrollaba ante él. Charlie había escrito ecuaciones que no solo superaban todo lo que Mark había conocido, sino que también desafiaban los mismos principios que Mark había defendido durante su carrera. Mientras Mark estudiaba las ecuaciones, empezó a notar algo que le heló la sangre. No eran simplemente cálculos complejos. Eran conceptos innovadores, ideas que podrían cambiar todo el paradigma de las matemáticas modernas. Eran conceptos que nunca habían sido publicados y que ni siquiera habían sido considerados en la investigación convencional. Charlie, dijo Mark, y su voz era apenas un susurro. ¿Cómo se te ocurrió esto? Esto va más allá de todo lo que he visto jamás. Estas ecuaciones podrían cambiarlo todo, pero nunca se habían publicado antes. ¿Cómo has podido ocultar esto durante tanto tiempo? Los ojos de Charlie brillaron y por un momento pareció casi divertido. El mundo nunca estuvo preparado, profesor. Sabía que la gente estaba demasiado centrada en su propia comprensión limitada como para ver el panorama general. La verdad es que estas ecuaciones no son solo mías. Son para el mundo, pero solo unos pocos comprenderán verdaderamente su significado. La mente de Mark corría. ¿Será posible que Charlie hubiera estado ocultando estos descubrimientos durante años? ¿Fue él realmente la clave para algo más grande de lo que incluso las mentes más brillantes del mundo académico habían imaginado? Mark sintió como si estuviera al borde de algo monumental, algo que podría cambiar los cimientos mismos de la ciencia y las matemáticas. Pero entonces un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿Y si todo esto fuese solo un sueño? ¿Qué pasaría si Charlie de alguna manera hubiera fingido todo esto? O peor aún, ¿le estaban gastando alguna broma elaborada? El escepticismo de Mark luchaba contra su creciente sentido de asombro. Extendió la mano, temblando ligeramente, para tocar las ecuaciones en el tablero. Eran reales. La tiza se sentía sólida bajo sus dedos, las marcas nítidas y precisas.
No había forma de que esto fuera un engaño. Cada ecuación parecía zumbar con una intensidad silenciosa, como si el aire de la habitación estuviera cargado con el poder de lo que se estaba descubriendo. Y entonces, como si leyera sus pensamientos, Charlie volvió a hablar, rompiendo el silencio que se había instalado en la habitación. «Aún no estás listo para verlo todo», dijo Charlie con voz suave pero firme. «Pero pronto lo serás. Esto es solo el principio. Lo que he escrito aquí es solo una pequeña pieza del rompecabezas». A Mark se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Estaba realmente frente a alguien que tenía las respuestas a los mayores misterios de las matemáticas? ¿Podría Charlie, el conserje, ser realmente el que descifró el código? Parecía imposible, pero la evidencia era innegable. Mark sintió una mezcla de asombro y miedo. ¿Qué pasaría si estas ecuaciones se hicieran públicas? ¿Qué pasaría si fueran reales y nadie los creyera? ¿Podrían los descubrimientos de Charlie descartarse como divagaciones de un conserje no calificado? Charlie lo observó atentamente, sintiendo la incertidumbre en los ojos de Mark. «Usted duda de mí, pero le aseguro, profesor, que este no es el final de la historia. Este es solo el primer paso. El mundo no está preparado para estas ideas. Pero tú eres, y por eso te he elegido». El peso de las palabras de Charlie cayó sobre Mark como una manta pesada. Le estaban pidiendo que fuera parte de algo enorme. Algo que podría cambiarlo todo. Pero las preguntas seguían llegando, implacables en su búsqueda. ¿Cómo había aprendido Charlie todo esto? ¿Cuáles eran sus antecedentes? ¿Por qué decidió ocultar su conocimiento durante tanto tiempo? Charlie pareció leerle el pensamiento una vez más, y con una calma que inquietó a Mark, simplemente dijo: «He pasado mi vida en las sombras, pero he observado y esperado. Ha llegado el momento. El mundo lo comprenderá, pero solo ocurrirá si la persona adecuada da un paso al frente». Mark se quedó allí, con la mente dando vueltas. No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. No tenía ni idea de la profundidad de esta madriguera, pero de una cosa estaba seguro: nada volvería a ser igual. Charlie se giró para caminar hacia la puerta, pero antes de irse, se detuvo. «Recuerde, profesor, no ha sido elegido por mí, sino por algo mucho mayor. No desperdicie esta oportunidad». A Mark le daba vueltas la cabeza mientras veía a Charlie desaparecer por el pasillo. La puerta se cerró con un clic, dejando a Mark solo en la habitación con las ecuaciones que podrían cambiar el curso de la historia. Ahora formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Algo que podría sacudir los cimientos de todo lo que conocía. Pero con el descubrimiento llegó la responsabilidad. La responsabilidad de difundir la verdad. De asegurarse de que el mundo estuviera preparado. Por lo que estaba a punto de desatarse. Mientras Mark permanecía solo en el silencio de la habitación a oscuras, se dio cuenta de que su vida acababa de dar un giro inesperado. Estaba a punto de recorrer un camino que podría llevarlo a la grandeza o a la destrucción. Y lo más aterrador era que no sabía cuál sería. Mark se quedó solo en la habitación vacía. El zumbido de las luces fluorescentes era el único sonido que rompía el inquietante silencio. Sus dedos se cernían sobre las ecuaciones en la pizarra, temblando con una mezcla de asombro e incertidumbre. Todo su ser le gritaba que retrocediera, que lo descartara como una ilusión elaborada o una broma. Pero en el fondo, Mark sabía que no era una broma. Las ecuaciones eran reales. Eran complejas y contaban una historia. Una historia que podría cambiar el curso de toda su vida. Pero había una pregunta que no dejaba de rondar su mente. ¿Por qué yo? Las palabras que Charlie había dicho resonaban en la mente de Mark, cada vez más fuertes. «Has sido elegido. Elegido. ¿Elegido para qué?» La idea de ser escogido a dedo. Porque algo tan monumental era abrumador. Mark siempre había pensado que el mundo funcionaba con lógica, razón y hechos. Las mentes más brillantes recibían reconocimiento. Hicieron los descubrimientos que cambiaron el mundo. Pero Charlie, un conserje,
Alguien que se pasaba el día fregando pisos y limpiando ventanas, había descifrado algo que podía reescribir las leyes mismas de las matemáticas. Y había elegido a Mark, precisamente, para ser quien desvelara sus secretos. Los pensamientos de Mark se enroscaban mientras permanecía paralizado, mirando la pizarra. ¿Era él realmente la persona indicada para esto? ¿Era él realmente quien podía descifrar lo que Charlie había dejado atrás? Había dedicado toda su carrera a estudiar ecuaciones, memorizar fórmulas y desafiar los límites de lo posible. Pero esto era algo completamente diferente. Era como si Charlie hubiera escrito el futuro mismo en la pizarra, esperando a alguien con el coraje de dar un paso al frente y comprenderlo. Cada centímetro del cuerpo de Mark le gritaba que corriera, que le diera la espalda. Pero cuando sus ojos volvieron a repasar las ecuaciones, algo en su interior se quebró. No puedo darme la vuelta. Esto era lo que había buscado toda su vida. Esta era la pieza que faltaba, el descubrimiento que lo cambiaría todo para siempre. La pregunta era, ¿podría soportar su peso? ¿Podría vivir con la certeza de que tenía la clave de algo mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado? Con la respiración entrecortada, Mark se acercó un paso más a la pizarra, rozando la tiza con los dedos. Las ecuaciones eran como un lenguaje, uno que nunca le habían enseñado. Pero, de alguna manera, sabía leer. Lo atraían. Cada línea era más embriagadora que la anterior. Tenían un sentido que nada más había tenido. Era como si el universo mismo le hablara a través de los garabatos de Charlie, revelando secretos que habían estado ocultos durante siglos. Al dar otro paso adelante, Mark sintió un peso sobre sus hombros. Ya no era solo un profesor. Ahora formaba parte de algo mucho más grande. Su vida, su futuro y el futuro de innumerables personas estaban entrelazados con el misterio que Charlie le había dejado para que desentrañara. Ya no había vuelta atrás. Había tomado su decisión, y no había. Dándose la vuelta. La puerta de la habitación se abrió con un crujido tras él, rompiendo el silencio. Mark se giró bruscamente, con el corazón en un vuelco. ¿Era Charlie otra vez? ¿Había vuelto para ofrecer más consejos o era otra persona? Alguien que intentaría impedirle descubrir la verdad. Pero al ver quién era, a Mark se le cortó la respiración. En la puerta había una mujer, recortada contra la luz del pasillo. Su presencia era imponente, pero había algo inquietante en ella, algo que Mark no podía identificar. Entró en la habitación lentamente, con los ojos fijos en los suyos. La determinación en su mirada, la urgencia que irradiaba, eran inconfundibles. Mark no la reconoció, pero había una extraña familiaridad en ella, como si la hubiera visto antes en otra vida. «Eres Mark Henderson», dijo, con voz fría y firme, cortando la tensión de la habitación como un cuchillo. No era una pregunta, sino una constatación. Mark asintió, con la garganta seca. «Sí, lo soy». Ella sonrió, pero no era una sonrisa de calidez. Era una sonrisa que ocultaba un secreto, uno que Mark aún no podía comprender. Ella dio un paso más cerca, sin apartar la mirada de él. «Te he estado observando durante bastante tiempo», continuó, con un peso en sus palabras que hizo que el aire en la habitación se sintiera más pesado. «No eres el primero en ser elegido, pero podrías ser el último». El corazón de Mark comenzó a latirle con fuerza en el pecho, una sensación de temor lo invadió. ¿Qué quería decir con el último? ¿Lo estaba amenazando? ¿Formaba parte de alguna conspiración para impedirle comprender las ecuaciones? Retrocedió un paso cauteloso, pero ella siguió avanzando, con la mirada firme. «No comprendes la gravedad de lo que estás a punto de descubrir», dijo, con un tono ominoso en la voz. «Crees que esto se trata solo de ecuaciones, de resolver un problema. Pero no lo es. Se trata de poder, control y el futuro de la humanidad. Lo que tienes en tus manos es más que solo conocimiento. Es un arma». La mente de Mark dio vueltas mientras sus palabras calaban hondo. ¿Un arma?
¿De qué estaba hablando? Podría ser que Charlie no solo le había dado las claves para desbloquear el mayor avance matemático de todos los tiempos, sino algo mucho más oscuro, algo peligroso. La mujer dio un paso adelante una vez más, sus ojos fijos en los de él con una intensidad penetrante. Si decides seguir este camino no habrá vuelta atrás. Serás casado, marcado y vigilado. Tendrás que decidir dónde están tus lealtades y qué estás dispuesto a sacrificar en nombre de la verdad. La mente de Mark estaba llena de 1000 pensamientos, cada uno compitiendo por el dominio. ¿Qué hago ahora? El camino que tenía por delante no estaba claro, pero una cosa era segura. El mundo nunca volvería a ser el mismo y él tampoco. Mark se quedó congelado, las palabras de la mujer resonando en su mente. Siempre se había enorgullecido de ser un hombre de razón, de ciencia, pero ahora la realidad de lo que enfrentaba amenazaba con destrozar todo en lo que alguna vez había creído. ¿Un arma? Las ecuaciones que Charlie había dejado atrás. ¿Podrían realmente ser tan peligrosos? El peso de sus palabras presionó fuertemente su pecho, sofocándolo con la incertidumbre de qué hacer a continuación. No lo entiendo, logró susurrar Mark, con la voz temblorosa, con una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Qué quieres decir con un arma? Esto es solo matemática. Solo números. Los ojos de la mujer se oscurecieron y dio otro paso más cerca. Eso es exactamente lo que quieren hacerte creer, dijo ella, con la voz ahora más fría, llena de una intensidad que hizo que a Mark se le pusiera la piel de gallina. Pero la verdad es mucho más peligrosa. Esas ecuaciones tienen el poder de cambiar el mundo de maneras que ni siquiera puedes empezar a comprender. No son solo números. Son la clave para controlar el tejido mismo de la realidad. Mark sintió un escalofrío recorrerle la columna. No se trataba solo de matemáticas. Se trataba de poder. Y cuanto más profundizaba en las ecuaciones de Charlie, más se daba cuenta de cuán trascendentales eran sus posibles consecuencias. ¿Podría ser cierto? ¿Podría algo tan abstracto como las matemáticas contener la clave de un poder tan devastador? La mujer continuó sin apartar la mirada de él. Hay otros, personas que harían cualquier cosa para tener en sus manos lo que tienes. Te han estado observando, esperando el momento adecuado para atacar, y ahora te has convertido en su objetivo. La mente de Mark corría. Podía sentir los ojos de fuerzas invisibles sobre él, acechando en las sombras, esperando que cometiera un error. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que la mujer tenía razón. Ya no había vuelta atrás. Él ya estaba demasiado involucrado. Las ecuaciones no eran simplemente un rompecabezas por resolver. Eran clave para algo mucho más grande. Algo que podría cambiar el mundo. Y él era el que había sido elegido para desbloquearlo. No quiero ser parte de esto, dijo Mark, sacudiendo la cabeza y con la voz llena de desesperación. Nunca pedí esto. Nunca pedí ser parte de alguna conspiración. Los ojos de la mujer se suavizaron por una fracción de segundo, pero rápidamente fueron reemplazados por esa misma expresión fría y calculadora. No puedes elegir, Mark. Ya has sido elegido. Eres tú quien decidirá si el mundo sobrevive o cae en el caos. El corazón de Mark se aceleró y su mente dio vueltas con las implicaciones de lo que ella estaba diciendo. ¿Podría realmente soportar el peso de tal responsabilidad? ¿Podría realmente comprender las consecuencias de desbloquear lo que Charlie había dejado atrás? Y aun si lo entendiera, ¿tendría el coraje de afrontar la verdad, por oscura que fuera? Tienes dos opciones, dijo la mujer, y su voz ahora era casi un susurro. Puedes continuar por este camino, arriesgarlo todo para desbloquear todo el potencial de estas ecuaciones y convertirte en el hombre más poderoso de la Tierra, o puedes alejarte. Pero debes saber esto: si te alejas, el mundo sufrirá y nunca volverás a conocer la paz. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. Las paredes se apretaban mientras el peso de sus palabras lo consumía. ¿Qué haría él? La tentación de alejarse era fuerte. La idea de volver a su vida de ecuaciones simples y conferencias tranquilas era atractiva, pero en el fondo sabía que no podía.
Había visto demasiado. Él sabía demasiado. Y si le daba la espalda ahora, viviría con esa decisión por el resto de su vida. No tengo elección, ¿verdad? Mark lo dijo con voz tranquila, llena de una mezcla de resignación y determinación. La mujer esbozó una pequeña sonrisa cómplice. No, no lo eres, respondió ella, con un tono casi comprensivo. Pero no estás solo. Hay otros como tú, personas elegidas para esto. Y juntos, moldearán el futuro del mundo. Mark tragó saliva con dificultad. La enormidad del asunto se apoderó de él como una espesa niebla. No había vuelta atrás. Tenía que seguir adelante. No importaba cuán incierto fuera el camino por delante, las ecuaciones, el legado de Charlie y lo que fuera que estaba a punto de descubrir, todo era ahora parte de su destino. No dejaré que el mundo caiga, dijo Mark, con voz ahora firme y determinada. Voy a llevar esto a cabo. La sonrisa de la mujer se ensanchó levemente, como si hubiera estado esperando que él dijera esas mismas palabras. Ella se giró para irse, pero antes de hacerlo, miró hacia atrás por encima del hombro, con los ojos fríos una vez más. Recuerda, Mark, dijo, y su voz fue una advertencia final. Hay quienes no se detendrán ante nada para tomar lo que tienes, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para destruirte si te interpones en su camino. Mark se quedó solo en la habitación una vez más, el silencio lo rodeaba. Sus pensamientos se agitaban, cada uno más complejo y aterrador que el anterior. Había tomado su decisión, pero el camino que tenía por delante estaba envuelto en oscuridad, y solo podía esperar ser lo suficientemente fuerte para recorrerlo. Cuando volvió a mirar hacia la pizarra, las ecuaciones que tenía frente a él parecieron latir con una energía casi palpable que lo incitaba a seguir adelante. Era hora de descubrir la verdad, sin importar el costo. Las manos de Mark temblaban mientras se acercaba a la pizarra, sus ojos escaneaban las ecuaciones que parecían mirarlo con una intensidad silenciosa. El peso de las palabras de la mujer pesaba sobre su mente. Y por primera vez en su vida, se sintió como el engranaje más pequeño de una máquina, mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Ya no se trataba simplemente de resolver un problema matemático. Se trataba del destino del mundo. Extendió la mano y comenzó a escribir. Su mente trabajaba más rápido de lo que su mano podía seguirle el ritmo. Las ecuaciones del cuaderno de Charlie eran hermosas y aterradoras a la vez. Cada número, cada variable tenía el potencial de cambiarlo todo. Cuanto más descifraba, más se daba cuenta de que Charlie no solo había descubierto algo extraordinario, sino que también había dejado un rastro. Un camino que podría conducir a la salvación o a la destrucción. Mientras Mark trabajaba durante la noche, ya no era consciente del tiempo. El mundo fuera de la habitación dejó de existir. Lo único que importaba era descifrar el código, desentrañar el misterio de las ecuaciones. Parecían moverse como seres vivos. Y no importaba cuántas veces lo intentara, el patrón siempre se le escapaba, escabulléndose entre sus dedos como agua. Era como si las respuestas estuvieran fuera de su alcance, bailando en el borde de su conciencia. Con cada intento fallido, la presión aumentaba y la duda comenzaba a surgir. ¿Era él realmente el que podía desbloquear este poder? ¿Estaba realmente preparado para las consecuencias de lo que pudiera encontrar? ¿O era simplemente un peón en un juego mucho más grande, un juego que de ninguna manera podía comprender? Hizo una pausa por un momento, alejándose del pizarrón, con los ojos pesados por el cansancio. El peso de lo que llevaba comenzaba a aplastarlo y podía sentir las paredes de su pequeño apartamento cerrándose. Sabía que las ecuaciones eran la clave. Tenía que seguir adelante, sin importar el costo. ¿Pero en qué momento sería demasiado? ¿Se estaba perdiendo en la búsqueda de algo que podría destruirlo? De repente, un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos y una ola de pánico lo recorrió. ¿Quién podrá ser? Se había asegurado de cerrar todas las puertas y ventanas. Su corazón se aceleró mientras se acercaba a la puerta, mirando con cautela a través de la mirilla. Era ella, la mujer.
El estómago de Mark se encogió mientras abría lentamente la puerta, con su mente llena de preguntas. ¿Cómo lo había encontrado? ¿Era aquel el momento que tanto temía? Entró sin decir palabra, sus ojos recorrieron la habitación y su mirada se posó en la pizarra donde las ecuaciones aún estaban parcialmente escritas. Ya no había sonrisa en su rostro, no había suavidad. Ella era toda un negocio, y el aire a su alrededor crepitaba con una energía que Mark casi podía sentir. «Estás más cerca de lo que crees», dijo ella, con su voz baja y firme, llena de una sensación de finalidad que hizo que el corazón de Mark diera un vuelco. «Pero aún no tienes idea de a qué te enfrentas». Mark respiró profundamente, intentando tranquilizarse. No estaba seguro de qué esperaba que ella dijera, pero no era esto. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Ella se giró para mirarlo, entrecerrando los ojos con una intensidad que le provocó un escalofrío en la columna. «Estás desbloqueando algo peligroso, Mark. Algo que no se puede deshacer. Y una vez que abras esa puerta, no habrá vuelta atrás. Hay fuerzas fuera de tu control que no se detendrán ante nada para garantizar que no tengas éxito». Mark sintió un escalofrío que lo recorrió. Él sabía que había riesgos, pero escucharlo de ella hizo que la realidad de lo que estaba haciendo fuera demasiado real. Había estado tan concentrado en las ecuaciones, tan absorto en la idea de resolverlas, que no había considerado plenamente las consecuencias de sus acciones. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblando ligeramente ahora. «Pensé que estabas de mi lado. Pensé que trabajábamos juntos». Ella se acercó más y sus ojos se clavaron en los de él. «Aún no lo entiendes, ¿verdad? No se trata de bandos, Mark. Se trata de poder. Y una vez que desbloquees ese poder, todo cambia. Ya no tendrás el control. Formarás parte de algo mucho más grande y nunca volverás a ser el mismo». Sus palabras lo golpearon como una bofetada. Y por primera vez, Mark sintió miedo de verdad. Había estado tan concentrado en las ecuaciones, tan concentrado en comprenderlas, que no se había parado a pensar en las fuerzas más profundas y peligrosas que podrían estar en juego. ¿Qué había dejado Charlie atrás? ¿Qué había descubierto que lo convertía en un objetivo? La mirada de la mujer se suavizó solo por un instante, como si intentara ofrecerle algún tipo de consuelo, pero fue fugaz, y se giró rápidamente, endureciendo su expresión. «Tienes que decidir, Mark», dijo en voz baja. «¿Sigues por este camino sabiendo los riesgos o te alejas antes de que sea demasiado tarde?» Mark sintió una oleada de pánico en el pecho. Quería irse, dejarlo todo atrás, para regresar a su tranquila vida de docencia e investigación. Pero en el fondo, sabía que no era posible. Había llegado demasiado lejos. Las ecuaciones no eran solo números. Eran la clave de algo más grande, algo que podría cambiar el curso de la historia. «No puedo alejarme», dijo, con la voz llena de una renovada determinación. «Tengo que llegar hasta el final pase lo que pase». Los ojos de la mujer brillaron con una mezcla de aprobación y advertencia. Asintió lentamente, casi como si hubiera estado esperando esta respuesta desde el principio. «Entonces prepárate, Mark», dijo, «porque el mundo está a punto de cambiar, y tú serás quien decida si es para bien o para mal». Dicho esto, se dio la vuelta y salió, dejando a Mark solo con el peso de sus palabras presionándolo como una pesada piedra. Ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que viniera después, tendría que afrontarlo de frente. Volvió a mirar la pizarra, con su determinación fortaleciéndose. Las ecuaciones, el misterio, el poder, todo estaba a su alcance. Y ahora era el momento de desbloquearlo. El mundo nunca volvería a ser el mismo.